El año 1993, cuando por una crisis personal, a través de unos hechos que pasaron, tuve una separación de pareja, y a partir de ahí, por mi estado, donde fue una crisis, como ya sabemos lo que es, ¿no? Esas separaciones tan duras, ¿no? Empecé a investigar conmigo, empecé a ver qué es lo que pasaba en mí. Todas las crisis son buenas, sabemos, ¿no? Cuando las pasamos no, pero cuando ya han pasado sí, ¿no? Y entonces realmente empecé a estudiar las flores de Bach, primero a ser usuaria de las flores de Bach, y después ya me formé como terapeuta floral, y a partir de ahí ya fui tratándome a mí misma y me di cuenta, pues bueno, pues que todo lo que yo estaba pasando era algo que tenía que mirar en mí, ¿no? También, no en fuera, sino en mí, ¿no? Y en aquel entonces yo estaba trabajando como en el sector de la banca, en la gestión de patrimonios, es decir, estaba gestionando fondos de inversión. Y inicialmente mi formación no era economista, sino que era secretaria de dirección. Y mi jefe me dijo que eso de secretaria de dirección pues tendría que dejarlo y pasar más a la parte más de estar en gestión con clientes, ¿no? Y bueno, así fue. Entonces yo siempre rememoro ese tiempo como mi primer ensayo de lo que ahora soy un poco, ¿no? Es decir, yo escuchaba a los clientes, casi durante una hora, casi yo no hablaba, y a partir de que me explicaban toda su historia, su potencial y tal, entonces a partir de ahí, al final de la entrevista siempre me daban un cheque, un talón, y me decían que lo invirtiera en lo que yo quisiera, ¿no? Entonces ahí me di cuenta el poder de la escucha, realmente, ¿no? Eso es importante, es decir, creo que de todas las terapias que he podido formarme, el tema que para mí es esencial es la escucha del otro, ¿no? Es decir, la escucha creo que ya abarca una gran parte de la terapia, si no toda, ¿no? Una escucha atenta y profunda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me fui formando más, por ejemplo, en naturopatía, y luego ya me di cuenta que faltaba algo, y ese algo fue el cuerpo, era el cuerpo. Es decir, yo siempre he estado muy unida al cuerpo a nivel del deporte, jugando baloncesto cuando era más joven, a nivel casi profesional, a través de cuando he pasado crisis, pues quizá pues, con los masajes, etc. Es decir, que yo tenía claro que en el cuerpo se encontraba lo que realmente lo nuclear, ¿no? Y a partir de ahí me formé en una terapia corporal de la línea del doctor Suchard de cadenas musculares, y luego me di cuenta que me faltaba algo más. Es decir, no era un cuerpo mecanicista, es decir, mirar un cuerpo de forma mecanicista, estas son las cadenas musculares y no tiene nada más que ver, o sea, es esto y no está ligada con nuestras vivencias, con nuestra psique. Apareció en mi vida alguien muy importante que fue Marie-Lise Labonté, ¿no? Marie-Lise Labonté vino para realmente poner el cuerpo y la psique en comunión. Y para mí fue muy importante el comprender la manifestación física, la somatización, la lectura del cuerpo. Fue muy importante esta formación, o como dice Marie-Lise, esa deformación que nos llevaba a deformarnos nosotros para poder formarnos de nuevo, ¿no? Entonces, para mí fue un clic muy importante encontrarme con Marie-Lise, que además le estaré siempre agradecida por esa enseñanza tan profunda. Y bueno, y ahí ya empecé directamente a tratar a personas, a encontrarme con personas, implementar el método de Marie-Lise, el método de liberación de corazas, basado también en su propia historia, ¿no? como una enfermedad hasta la hora incurable, pero ella parece ser que sí, que se curó, ¿no? La artritis reumatoide. Y entonces a partir de ahí ya fui trabajando más con el tema de las corazas, ¿no?
de cómo nos acorazamos y cómo la coraza encierra todo un potencial psíquico también. La coraza como una parte psíquica, como una parte física, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre cuando esas corazas se van flexibilizando? Es decir, las corazas en sí no tienen, o sea, no podemos estar sin corazas porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Pero sí que se pueden tener flexibles, es decir, una coraza puede ser funcional en cuanto que, por ejemplo, cuando necesitamos protegernos, nos podamos proteger, y cuando ya no necesitamos esa protección, que el cuerpo y la psique puedan quedar otra vez flexibles, ¿no? Eso es una coraza funcional, ¿no? Y sana, digamos, no neurótica, digamos, ¿no? Y entonces yo ya estaba trabajando ya propiamente estaba atendiendo a personas, y estaba investigando un poco más porque Marie-Lise en su formación habla de Reich en un inicio, donde ella también se apoyó en su formación, pero además ella hizo una investigación personal que estableció un tipo de corazas más verticales, ¿no? Para Reich las corazas es en forma de anillos, ¿no? Es más en forma de anillos a lo largo de nuestro cuerpo, y para Marie-Lise Labonté las estructuró más verticales, es decir, más como una capa de cebolla, ¿sí? Entonces yo, a través de que fui trabajando, explorando conmigo, dije, hay algo que me falta aquí, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre Wilhelm Reich, y ahí quedé fascinada por la obra de este hombre, por el trabajo que hizo este hombre. Y fue cuando ya empecé a investigar y a buscar aquí en Cataluña alguien que trabajara, que hiciera este proceso, ¿no? Y fui a dar con la Fundación Wilhelm Reich de Figueras, que la dirige el doctor Carles Frigola, ¿no? Y ahí hace ya como 5 cursos que estoy con él, con el grupo de análisis, digamos, y aprendiendo desde la primera mano, ¿no? Como el doctor Frigola es un psiquiatra psicoanalista reichiano, ¿no? Es decir, tiene una parte psicoanalítica más freudiana, pero también lo importante es que coge el cuerpo, ¿no? Y ahí empecé yo a investigar y cambiar mi forma también de dirigir las sesiones. Es decir, ya no concibía el cuerpo como antes, es decir, como las capas de cebolla, ¿no? que comenta Marie-Lise, sino me fui más a lo esencial, es decir, me fui más a cómo Reich interpreta a la persona. Es decir, la persona para Reich es una parte psíquica y una parte física que conforma un organismo. Entonces entro yo en el proceso de investigar el organismo en sí. Es decir, es todo un compendio, todo un organismo, ¿no? Y cómo reacciona el organismo, y que está relacionado también con todo lo que nos rodea. O sea, no podemos obviar el entorno en lo que estamos, ¿no? No podemos obviar, por ejemplo, la meteorología tampoco. Eso es muy reichiano también, ¿no? Es decir, igual entro en ver cómo un organismo, como un ser humano, tiene una capacidad de cargar energía y descargar la energía, ¿no? Y qué pasa si realmente ese proceso, ¿no?, de tensión que habla Reich, ¿no?, tensión, carga, descarga, relajación, ¿no?, que es el proceso orgásmico, como con lo que pasa cuando hay un orgasmo, ¿no? Hay una tensión, hay una carga máxima, hay la descarga del orgasmo y la relajación posterior. Todo eso ocurre en nuestro organismo continuamente. Es decir, ¿qué ocurre si nosotros vamos cargando y no podemos descargar? ¿No? Aquí aparecen muchos problemas en nuestra sociedad ahora. Es decir, vamos cargando y no podemos descargar. O al revés,
estamos descargados y no podemos cargar, ¿no? Entonces, esta es la visión que yo tengo ahora de la persona que viene a consulta, es decir, ¿cómo está este organismo? ¿Qué es lo qué está viviendo esta persona en el entorno? No podemos obviar eso, es decir, las circunstancias que le rodean, ¿no? También para ver cómo llega ese organismo a no poder hacer todo el proceso. Ya tenía el organismo, continúo explorando, continúo investigando porque el Reich es muy profundo y es inacabable casi. Entonces me faltaba un elemento. Entonces, ¿cuál era ese elemento? Que esto lo descubrí hace unos años. ¿Cuál era ese elemento que me faltaba? Me faltaba el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona mi cerebro? Entonces yo decía, bien, tengo un segmento acorazado, tengo la psique que puede interpretar lo que pasa en el cuerpo, entonces crear una patología psíquica, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿y todo esto? ¿Cuál es el papel del cerebro? Me preguntaba yo. Entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, por azar o no azar, me encuentro con un colega en Mallorca que me habla de neurofeedback. Entonces, yo voy a Mallorca para estar en una sesión con él en neurofeedback y en esa sesión yo salgo realmente enamorada del neurofeedback. O sea, ¿qué ha ocurrido en esta sesión con neurofeedback? Que mi forma de ver algunas cosas han cambiado en una sesión. Entonces ahí empiezo a investigar profundamente y, como no, pues me voy a hacer la formación en neurofeedback. Lógicamente tendría que saber un poco más profundamente de qué se trataba, ¿no? Hago un primer curso, un curso avanzado, y ahí, así como tengo un mapa en el cuerpo a través de los segmentos de Reich, ahí tengo un mapa cerebral. Y a partir de ahí, una herramienta a través del neurofeedback que es para estabilizar las ondas cerebrales de cada parte de nuestro cerebro. Entonces, a partir de ahí, entiendo que el cerebro sale de control y queda descontrolado en la infancia. Es decir, que las ondas cerebrales se desajustan y quedan desajustadas. Entonces ahí ya entro a ligar lo que es el cuerpo, la psique y el cerebro, algo más neurobiológico. Es decir, que la neurobiología me lleva a tener el principio de algo. En ese momento no sabía qué era. Esto me lleva al principio de algo. Es decir, y para mí, y esto es algo que no es una hipótesis mía, pero creo que la coraza empieza en el cerebro. Y ahora ya que voy haciendo más prácticas con personas que vienen a hacer exclusivamente neurofeedback a mi consulta, me doy cuenta cómo cuando hace uno neurofeedback, y propiamente lo he experimentado conmigo, claro, las creencias caen. Es decir, el cerebro tiene unas conexiones neuronales que te llevan a ver la vida de una forma, en forma de creencias. Entonces yo decía, ¿cómo podemos cambiar una creencia si no cambiamos la conexión neuronal? ¿De dónde sale? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos primero esa conexión neuronal, que se hace a través de neurofeedback, a través de cómo estabilizamos las ondas cerebrales de cada parte del cerebro? ¿Qué pasa entonces con las creencias? Entonces, lo que pasa es que cuando el cerebro es sumamente práctico y quiere ahorrar energía siempre. Entonces, cuando el cerebro se estabiliza en una zona, en varias zonas, entonces, y tiene hechas unas conexiones neuronales, cuando hace otras nuevas que le van mejor, y que además aprende a hacerlas nuevas y que le van mejor, las que tenía no tiene ningún sentido que las guarde. Entonces las deja caer. Las deja caer y entonces se forman nuevas creencias. ¿Sí? Entonces, pero inicialmente se forman por esas conexiones. Entonces, nuevas conexiones neuronales a través de la estabilización de las ondas cerebrales, nuevas creencias. Así que ese fue el paso, que yo vi eso, que dije, es esto, empiezo por aquí.
Este es el tema, ¿no? De empezar por ahí. Y luego ya posteriormente, lógicamente conmigo he hecho muchísimo neurofeedback para darme cuenta cómo interviene esas conexiones neuronales y cómo me afectan en el cuerpo y cómo me afectan en la psique, ¿no? Ahí empecé a verlo y fue ahí que ya dije, ok, ahora tengo que trasladar todo este material, todo este mapeo cerebral al cuerpo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para conseguir que realmente el cuerpo y el cerebro lo hace igualmente, esa comunicación bidireccional, ¿no? Es decir, entonces empecé a decir, bueno, entonces tengo que influir en un hemisferio o en otro, en una parte o en otra del cerebro, entonces tengo que coger movimientos corporales que vayan a esas zonas. Así que cuando el cuerpo es experimentado, tranquilizado a través de los movimientos psicocorporales que hacemos, el cerebro entiende todo está bien y se calma. Y a la vez, el cerebro, cuando está calmado, informa al cuerpo a través del sistema nervioso central que todo está calmado. Entonces, esa bidirección, eso es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, darnos cuenta que tenemos un cerebro que es el que comanda. Sabemos que tenemos un cerebro, pero no sentimos que tenemos un cerebro, que es el que comanda todo. O sea, es la torre de control de todo, ¿no? Es decir, que a nivel físico, por ejemplo, cuando hay una estabilización de las ondas cerebrales, todo el proceso de digestión, todo el proceso de evacuación, el proceso de dormir, todo esto cambia realmente, ¿no? Incluso la voz, ¿no? Yo decía a algún cantante, tengo que avisarte que a lo mejor vas a cambiar la voz. Y se asustaban porque, claro, imagínate, ¿no? una soprano, ¿no? que de repente le va a cambiar la voz y ¡buf! ¿Qué es esto? ¿No? Pero cambia la voz se hace más estable, más segura también.